Muy buenas tardes, mis hermanos. Damos gracias a Dios porque nos reunimos otra vez para estudiar la palabra de Dios, tener una reunión más de las que estamos programando para estudiar la palabra de Dios, un tema muy importante que vamos a mirar ahora, los textos bíblicos preparados también. Voy a invitar a que, como hacemos todas las noches, podamos hacer un repaso de las citas escogidas del Espíritu de Profecía para este evento de los 10 días del Aposento Alto, hasta que nos familiaricemos demasiado con esos pensamientos de estas citas. Vamos a mirarlas. Vamos a leer solamente parte de ellas. Ahí lo tenemos. Podemos leer especialmente de las 3 lecturas que aparecen allí. La última es la que nos va a interesar hoy. El segundo párrafo. En obediencia a la orden de Cristo aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente se postraron en oración. Yo les invito, mis hermanos, que cada vez que leamos estas citas, siempre recordemos no solamente la cita, sino el evento que estamos teniendo, para que sea una constante. Que cuando leemos la palabra de Dios, hagamos como hicieron los discípulos en esos 10 días del Aposento Alto. La cita sigue todavía. Con solemne temor reverente se postraron en oración, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Extendían más y más la mano de la fe con el poderoso argumento. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Parte de ese tema vamos a mirar ahora, hermanos, lo que significa humillar el corazón, pero en un aspecto que ahora vamos a mirar. Y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Ahora vamos a mirar, mis hermanos, muy interesante, ciertas verdades que Jesús les había dicho en vida y no las entendieron cabalmente, sino lógicamente después, pero allí en vida pasó algo. Jesús dijo algo. Y hermanos, qué importante lo que haya dicho para que no nos pase como los discípulos, que mientras ellos vivían con el Maestro y Jesús decía cosas y luego las olvidaron. Nosotros que vamos a repasar, a revivir esos momentos, esas palabras particulares se nos graben. Vamos a mirar algunas en particular. Vamos a pasar a la siguiente cita y este es el tema que hoy queremos mirar. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. El tema de hoy se titula rendición absoluta. Ese es el tema de hoy. Y hermanos, ¿qué significa este asunto? Especialmente cómo el Maestro lo hizo, cómo se rindió ante 2 asuntos. Ahora miramos. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios. Y al hacer esto, comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces lo habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones que para el bien de ellos estaba procurando enseñarles. Y vamos a ver, mis hermanos, es muy interesante que especialmente el pensamiento que es el primero que aparece arriba, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, justamente cometieron un error. Cuando Jesús dijo algo y ahora la tristeza los sobrecoge.
Y esto puede producirse en tiempos modernos también. Vamos entonces a estudiar la palabra de Dios abriendo San Mateo, capítulo 26. Los textos que vamos a mirar es cómo Jesús procedió a su rendición absoluta, cómo Él lo llevó a cabo, qué es lo que hizo Él para rendirse absolutamente, de modo que así también nosotros lo hagamos. Recordemos que el pensamiento decía, pusieron aparte todo sentimiento de supremacía, toda diferencia, poner aparte. Ellos tenían cierto espíritu, bien, dejarlo aparte, pero imitando al Maestro. Mateo capítulo 26, versículo 38 en adelante. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Siempre, hermanos, recordemos que nuestro Jesús tiene un sentimiento como ser humano que es, y que cuando Él expresó estas palabras, las vuelve a expresar en tiempos modernos. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? No. No es que cuando estamos tristes nosotros el Señor se entristece necesariamente. Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense conmigo, acompañándome. Muy bien, andamos bien. El peso del pecado. Mi alma está bien angustiada porque se acerca ya el desenlace y lógicamente como humano sufre. Pero cuando más, hermanos, en tiempos modernos esta expresión reaparece. Mis hermanos, efectivamente cuando hoy nosotros transitamos los caminos de los discípulos, cometemos nuestras faltas y el Señor se entristece en su alma. Es cierto que tenemos nuestros problemas personales. Recuerden que ya habíamos hablado de lo que es las oraciones privadas, personales. ¿Sí? Pero hermanos, cuando atravesamos problemas de iglesia, espíritu de supremacía, vista corta, todo lo que los discípulos van a contar después, en esos 10 días, ¿cuánto lamentan? Bien, eso Jesús lo había vivido mirándolos a ellos, la carga de pecado, pero lo de pecado por ellos, que no lo lograban ver, sin encontrar aliento de ellos. Cuando estuvo en el Getsemaní, quédense, oren conmigo. Y hermanos, eso le traía más tristeza. Ya de por sí hay tristeza que él tiene contra el pecado. Pero que sus amigos le aumenten la tristeza. En tiempos modernos, hermanos, cuando la iglesia no se está portando bien, eso trae tristeza al Señor. Cuando no cumplimos la amonestación de la Odisea, cuando dice el Señor claramente, allí lo digo, háganle caso. Si hermanos, nos arrepentimos y cumplimos lo que se enseña allí, eso trae alegría al Señor, porque por algo dio el mandamiento. Vamos a ver más detalles acerca de este asunto. Seguimos. Quedamos en el 38. Cuando dice entonces, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta fue la tónica, hermanos, y va a ser el tema central del tema de hoy, de la lección de hoy. Rendición absoluta, es rendirse allí. Yo dije dos cosas, esta va a ser una, al Padre. Vamos a ver la otra. Y a continuación, los dos versículos 40 y 41, va a ser el mensaje para que los discípulos lo recuerden en los 10 días del aposento alto. ¿Sí? Miremos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Luchen contra ello. Mis hermanos, cuando el Señor está diciendo a los discípulos, vigilen, oren, todas esas cosas las recordaron en los 10 días. Y lamentaban no haberle apoyado. En fin, la mente se iba abriendo. Eso es lo que Dios quiere, que se abra la mente, que nos demos cuenta de errores que hemos cometido. Esto pasó en los 10 días. Vamos a mirar más todavía. Miremos capítulo 9 de Lucas. Rendición absoluta. Pero miren el contexto. Capítulo 9.
Desde el versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y ya conocemos, cada cual opinaba de una manera u otra. No era tanto la opinión de la gente lo que a Jesús le interesaba, sino qué pensaban los discípulos. 20. ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, tú eres el Cristo de Dios. Entonces él les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselo rigurosamente. No lo digan a nadie, guárdenlo. Porque hermanos, el plan de Jesús no era que ahora digan a todos, ya está el Cristo, no. Yo sé cómo está la gente, cómo están los fariseos, la gente que dicen, ninguno dijo que es el Cristo, dicen que es un profeta, no me ven como el Cristo, porque se les ha enseñado que el Cristo tiene ciertas características que yo no las cumplo. ¿Se entiende? Recuerden, hermanos, que en Juan capítulo 12 hay un diálogo entre Jesús y la gente, cuando dice que él dio a entender de qué muerte iba a morir. Y entonces la gente le replica, ¿quién es este Hijo de Hombre? Si la ley dice que el Cristo permanece para siempre, ¿quién es este que tiene que morir? Recordamos. Entonces había conflicto entre la opinión de la gente y de Jesús. ¿Será el Cristo, sí o no? Es un buen profeta, pero el Cristo no encaja con lo que se nos enseñó. Entonces a los discípulos les dice, ¿ustedes lo creen? Ok, guárdenlo porque ahora viene otro mensaje. ¿Cuál es ese otro? Y ahí, hermanos, es donde empiezan los problemas para el tema de hoy. 22. Diciendo, es necesario que el Cristo, el Hijo del Hombre, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y les decía a todos, recuerden, rendición absoluta. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si tú crees que yo soy el Cristo, porque los otros opinan que yo soy Jeremías o algún buen profeta, pero si tú crees que yo soy el Cristo, escucha bien lo que te digo. Así como yo me niego, así también tú te niegas. Toma tu cruz cada día y sígame. Y dice más todavía, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la va a encontrar, se va a salvar. Y hermanos, se nos acercan días de mucho conflicto, como es cuántas veces se habla, incluso hasta no hace mucho, hermanos que me dicen, pastor, predique profecía. Dele con la ley dominical y con asuntos así de profecía, porque eso es lo que estamos necesitando. Hermanos, yo tiemblo. Claro que quiero hablar de estos temas, de veras, de corazón. Pero al ver estos textos, ni imaginamos, igual que lo que Jesús le dijo a los zebedeos. ¿Ustedes pueden beber el vaso que yo voy a beber? Claro que sí. ¿Y ustedes pueden ser bautizados con el bautismo? Claro que sí. No, no es así, hermanos. No saben. Porque acá, hermanos, está diciendo que si uno no se niega, cuando llegue el momento del conflicto, ¿quiénes habrá que no estarán dispuestos a dar su vida? La va a perder. En cambio, si la da por Cristo, la va a encontrar. Miremos entonces, hermanos, al otro sometimiento. Dijimos que eran dos. Uno era el Padre, falta el otro. Vamos otra vez a Mateo 26 con este antecedente que hemos leído de Lucas 9. Esto es que Jesús ya les profetizó de su padecimiento. Mateo 26, desde el versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Fíjense, hermanos, la reacción del maestro. Y aquí van a aparecer las dos sumisiones tan importantes. Una es al Padre y la otra es la que no queremos descubrir. Entonces Jesús le dice, esto es a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una por cada uno de los discípulos, poderosos, que impedirían, como tú, Pedro, intentas hacerlo. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga esto? ¿Cuál es el otro sometimiento, hermanos? A lo que está revelado en la Biblia. No,
sometimiento de Jesús. Jesús se sometió a dos asuntos. Uno es al Padre y la otra, muy bien, a lo que estaba escrito. Y si está escrito, yo no voy a ir en contra de esto pidiendo a Dios auxilio, mándame 12 legiones de ángeles. ¿Y cómo se cumple esto? Recordemos, hermanos, que para los adventistas del tiempo moderno está revelado en la Biblia cosas muy claras. Y una de esas cosas contundentes es el descenso de la lluvia tardía. Y Dios quiere que nos sometamos al texto, pero hay condiciones para que participemos de eso. Y una condición que hemos estudiado, hermanos, hay quienes le dieron importancia y quienes no, es el tema de la Odisea. Los laodicenses no entran ahí en el cumplimiento de la profecía, más bien van a cumplir lo que hizo Judas. Esto lo trae la página 666 que leemos ahora, del conflicto de los siglos. Grabemos, hermanos, esa página. Yo casi digo como el número de la bestia, así es, no, es fácil recordarlo. Ok, es fácil recordarlo de esa manera, no hay problema. Bien. Conflicto de los siglos, página 666. Escuchemos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Ay, hermanos. Así que no basta, no alcanza con que creamos, entendamos, nos quedó claro el desenlace, el desarrollo de las profecías, pero que no fuimos santificados por obedecer la verdad. Fuimos desobedientes. Es decir, somos gente que conoce desobedientes. Otra vez, ahí lo tenemos en pantalla. Nuevamente. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia de la verdad, abandonarán su fe en el momento del apuro. No, que yo no voy a abandonar. E irán a engrosar las filas, o es un bando o es el otro, no hay tres. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Por eso, hermanos, en un párrafo de Juan, Jesús dice, espíritu al cual el mundo no puede ver porque no lo ve ni lo conoce, pero lo conocéis vosotros. El espíritu, hermanos, es como una respiración. De hecho, así se compara al espíritu, es el aliento. Y el mundo respira un aliento tóxico, bien mundano, bien carnal, bien sensual, satánico. Por lo tanto, no lo reciben, no lo entienden. ¿Qué es esto? En cambio, nosotros que lo estamos recibiendo, respiramos y somos modificados por ese espíritu, ese poder de Dios que entra en el corazón. Y entonces nos induce a santificarnos obedeciendo el mandamiento. Pero quien se resiste y sabe que hay que dejar cosas, pongámonos la mano en el corazón, hermanos, cuando hay que hacer modificaciones personales. ¿Qué hábitos por aquí? ¿Qué cosas que miramos en la televisión? ¿Cosas que miramos en el celular o que escuchamos? De la alimentación, de hábitos de la ropa, de lo que fuera, hermanos. Es cada cual póngase a pensar. No juzgue al otro, juzgue, sea muy exigente consigo mismo. Así el laodicense lucha con sus debilidades. Disciplinarse. Más todavía. Miremos cómo avanza la cita. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados. Miren cómo el mundo los fue preparando para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Ahí está hablando, hermano, de gente, dirigentes, al decir talento y elocuencia, su capacidad para hablar, pero adentro eran huecos. Como eso no lo podemos ver, pero miramos que personas que descuellan por su talento, elocuencia, habilidades, y sin embargo, en algún momento se da este fenómeno. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño.
Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. ¿Todo por qué, hermanos? Hay una clave. No fueron santificados obedeciendo el mandamiento. ¿Sí? Por eso se nos pide, obedezcamos y modifiquemos, cambiemos. ¿Qué libro era y qué página? No vamos a olvidar la página ya, para que siempre esa cita esté martillando en la cabeza y que estemos obedeciendo todo lo que Dios pida que obedezcamos. Muy bien, hermanos, vamos a mirar ahora el texto de Lucas 9. Voy a invitar a que busquemos allí nuevamente, pero ahora un nuevo aspecto, un nuevo versículo. Muy bonito, por cierto. Lucas 9. Versículo 43. Podemos leer el 42 para mirar mejor el contexto. 9:42 en adelante. Dice: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Imagínense los aplausos, la alegría. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a los amigos: noten, hermanos, estas palabras. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque lo anterior sí que se les grababa, la alegría, el expulsar a un demonio, la felicitación de la gente. Pero el texto que viene ahora es lo que a Jesús le interesaba. 44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, pues le estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Pregunto, hermanos, si los discípulos quedaron impactados con el milagro de la curación del joven endemoniado, expulsó al demonio, todos se maravillaban, estaban felices, y Jesús, aprovechando ahí, en lugar de decir, bueno, gloria a Dios, no, directo fue a otro tema, totalmente opuesto. Escuchen bien, métanse acá. Y entonces habla de su pasión. Y el texto dice que no lo entendían. ¿Por qué? El versículo que viene lo aclara y tiene que ver otra vez con el tema de hoy. Rendición absoluta. A ver, miremos. 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Nuevamente. Por eso no entienden. Por eso, hermanos, algo tan importante, si Jesús le dice, escuchen bien, ok, dejen de mirar aquello, si les gustó, les impactó, maestro, es increíble, ok, que no lo miren, escuchen ahora esto que les voy a decir. El Hijo del Hombre, toda la pasión. Y no lo entendían, porque preferían aquello, y sobre todo, hermanos, porque la mente de ellos estaba en las discusiones, por lo cual no percibían esas palabras tan importantes, y eso los dejó fuera. Cuando vino el cumplimiento, no pudieron apoyar al Maestro. Voy a invitar a que miremos 3 textos que son claves en la historia de Jesús. Rendición absoluta. Y luego entonces ver a los discípulos después de Pentecostés, qué pasó con ellos, y lecturas del hermano Juan que vamos a tener. Salmo 40. Versículo 8. 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto fue clave en la historia de Jesús. Como dijimos, era someterse al Padre y someterse al texto bíblico, a la revelación, a la profecía, a lo que estaba dicho acerca de él, que no iba a ser en contra o diferente de lo revelado en la Biblia. Aquí vemos claramente su sumisión a la voluntad de Dios. Segundo texto, capítulo 8 de Juan. Versículo 29.
8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Su misión. Tercer texto, Hebreos capítulo 10, versículo 7. Y ahora sí, después de leer el texto, quiero invitarles a que recuerden alguna profecía de la sumisión del Cristo. Por lo cual Jesús no pudo ir diferente. Si el texto dice eso, eso hay que cumplir. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Fíjense, como dice el texto bíblico, la profecía, la pregunta que hago ahora es, si recordamos alguna profecía que diga que Él iba a hacer la voluntad de Dios, que iba a actuar tal como decía la profecía. ¿Qué texto? Muy bien. Ya se dijo, vamos a buscar ese texto de Isaías 53. Como cordero llevado al matadero. Si es como cordero y no como cabrito, no como marrano. Ya una vez estudiamos eso, hermanos. ¿Recordamos? El marrano cuando va al matadero, ¿cómo va? Chille, no hay animal que chille tanto. Así es. Sabe que va al matadero y grita, pero además, hermanos, corcovea, hace de todo. Y uno queda impresionado por ver el pobre animal, lógico, es su naturaleza. En el caso del corderito, hermano, ni sabe, lo van llevando, lo van a matar, ni grita, es tan manso. Excepto un caso de un carnero, hermanos. Quiero contarles, hay un video, tal vez lo traiga, porque quien lo consiguió pone por ahí, dura la tarea del pastor de ovejas. Pero yo más bien pondría que algunos son quizás como ese carnero. ¿Qué ocurre? Va el pastor, es un video real, por campos, y quien filma es alguien que está yendo en vehículo. Y entonces la manada de animales, ovejas, carneros, que van caminando, y entonces el pastor pues lo va llevando con el palo, pero muy suave. Tal vez el defecto, yo no sé, es que él estaba encapuchado, estaba con una cosa acá, así puesto. Y mientras él está haciendo pasar a todos una calle, y meterse en el campo, en un momento viene un carnero por atrás y le da fuerte un topetazo, así, al joven, y el joven cae en el suelo. ¿Qué pasó? Entonces, cuando él está sentado sobre el cemento, el palo por un lado, y los animales van cruzando, entonces él, claro, mira para allá, y el carnero de aquel lado fuerte le da, y el hombre se golpea la cabeza. Y se siente, y venía para el segundo topetazo, para matarlo, el carnero al pastor. Y entonces el de la camioneta, el vehículo, pues grita, en otro idioma porque no es español, wow. Entonces se levanta y va a mover, a azuzar a ese animal que estaba enfurecido. Ignoro por qué, solamente sé que el joven tenía una capucha. ¿Será que no lo reconoció, se asustó? No sé. Pero entonces la leyenda, pongan la leyenda, hermanos, que ustedes quieran. Que a veces algunos podemos tratar así al pastor quizás. Hermanos, el texto que está acá, Isaías capítulo 53, versículo 7. Jesús se somete al texto bíblico porque desarrolló naturaleza de oveja, no de marrano. Y ahora vamos a leer un nuevo versículo. Eso es lo que tenemos que desarrollar, hermanos. Es autocontrol, ejercer control. Nos sale el indio, solemos decir. Ok, miremos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si el texto ya profetizaba que actuaría así, pues hermano, Jesús lo iba a hacer. Una porque estaba el versículo, pero otra porque su naturaleza lo había desarrollado. ¿Qué texto habla así de su naturaleza? Aprended, ¿qué más? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que hermanos, ya Jesús ya era por naturaleza. Pues seámoslo nosotros. ¿Cómo llegamos a hacerlo? Nadie se ofende, hermanos, y nadie levante la mano. ¿Habemos algunos marranos acá? Pero podemos aprender. Primera de Corintios, capítulo 9. A ver, hermanos. Capítulo 9.
Aprendamos a luchar contra nuestro, disculpen, o aprendamos un nuevo neologismo, un nuevo invento, contra nuestro marranismo, esa tendencia que tenemos. Bueno, 1 Corintios capítulo 9. Y muchos quizás estamos aquí, nos cuesta, hermanos. Y mi esposa sabe que me cuesta. Son nuestras luchas. 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. La palabra, hermanos, que aprendí acá leyendo algún libro es que esa palabra de todo se abstiene es una sola en el griego y significa es temperante, tiene autocontrol. Aquel que lucha es un temperante. Hermanos, es eso, es ser con dominio. ¿Dominio de qué? Fíjate en la comida que comes, fíjate en la película que miras, fíjate en la música que escuchas, fíjate en la imagen que sueles mirar, fíjate tus pensamientos que sueles gozarte pensando. Y hay que luchar. Y hermanos, es una lucha. ¿Y cuántas veces, cuando estamos frente a déjeme que cuente un caso, ¿verdad?, de un jovencito. Este joven miraba la televisión y en un momento, pues, mira allí y en un rato sale con un papel poniendo así, tapándose media imagen. ¿Qué le pasa? Y los que estaban allí, ¿qué le está pasando? No sé, se puso a ver, estaba mirando allí y en un momento se pone un papel ahí como tapándose un ojo. Y entonces, cuando alguien miró, ¿qué hay? Era la imagen y una propaganda de una muchacha, en fin, haciendo su promoción. Bueno, esa es la lucha que tiene cada cual. Hermanos, una dama diría, bueno, es una muchacha. Pero hermanos, el varón tiene su lucha y la muchacha tiene la suya. El hombre grande tiene su lucha y la mujer grande tiene la suya. Cada cual. Ese es el problema. Como dice el texto otra vez, 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Creo, hermanos, que aquí es donde se habla de ese cambio de naturaleza, de marranos a ovejas. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque me permití cosas, licencias pecaminosas. Miremos, hermanos, unos poquitos textos más y vamos a empezar a leer una cita de Elena White acerca de la necesidad de la lluvia tardía y las cosas que tenemos que hacer, personales, en fin, individuales y como grupo también. ¿Sí? ¿El qué? Así es. Hechos capítulo 5, versículo 29. Esto después de los 10 días del aposento alto. Qué bonito, hermano. 5:29. Qué cambio. Por eso, si Dios obró en esos hombres después de aquellos 10 días, porque les dio el poder prometido, porque hicieron los deberes que debían hacer. Pedro dice lo que leemos, 5:29. Entonces Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es su misión. No tener miedo. Uno siente adentro, lo va a hablar, porque hay un poder. Salmo 51, versículo 10, hermanos, en nuestro último texto, y leemos entonces de testimonios para los ministros. Si queremos evangelizar, que es el objetivo final de nuestra iglesia acá de Alhambra, por la gracia de Dios, esperamos la semana que viene empezar con los grupos pequeños y que sintamos fuego, necesidad de hacer el grupo, invitar a los amigos, liderar el grupo, predicar la palabra. Pero hermanos, fíjense, hay algo previo. El texto es muy claro. Antes de evangelizar, hay algo. Salmo 51, versículos 10 al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces haré la obra misionera.
Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pero antes, hermano, el corazón tiene que estar limpio y también sostenido por ese Espíritu Santo. Es decir, que estamos conviviendo con el Espíritu Santo. Entonces se hace la obra poderosa. Vamos a leer entonces. Voy a invitar a que escuchemos, prestemos atención del libro Testimonios para los Ministros, la página 506. La sección se llama Orad por la lluvia tardía. Dice así: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. De paso, hermanos, mientras vamos a leer acá, qué importante es estos momentos que estamos llevando a cabo, porque esto que se lleva a cabo se llama lluvia temprana. Y hermanos, el que no participa de la lluvia temprana no recibe la tardía. Es muy importante. Es más, la cita en algún momento va a decir que aquellos que esperan la lluvia tardía y no hicieron los deberes con la lluvia temprana, no la van a recibir. Porque aquella es la final maduración de una semilla sembrada. Pero si ni está la semilla, ¿cómo puede esperar maduración? Leamos. En el oriente, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas precipitaciones fertilizantes, aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la cosecha. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo, se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Esa es la lluvia final, la lluvia del comienzo, la que vamos a buscar ahí, ya vamos a ver, que es tan importante prestarle atención. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida, la hoja verde no aparecerá. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Ha de haber, qué bonito el texto que pone acá el Espíritu de Profecía, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Ese es el proceso de crecimiento. Pero hermanos, tiene que haber nacido, desarrollado un poco, para que entonces vaya madurando, pero si ni empezó. Debe haber un desarrollo constante de la virtud cristiana, un progreso permanente en la experiencia cristiana. Debiéramos procurar esto ardientemente para que adornemos la doctrina de Cristo, nuestro Salvador. Muchos, en gran medida, han dejado de recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de esa lluvia. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía. Oh, hermanos, gravísimo error. ¿Esto qué significa? Hermanos que no están ni apoyando, ni entienden, y se conforman con el mero culto del sábado, conocen la profecía y esperan que cuando venga ya todo el desenlace, que ley dominical y zarandeo y lo que venga, van a ser partícipes también. No es así. Sigue. Cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, allí se proponen abrir sus corazones para recibirla en ese momento, cuando venga. Están cometiendo una terrible equivocación. La obra de Dios ha comenzado en el corazón humano al darle su luz y conocimiento. Debe progresar continuamente. Todo individuo debe ser consciente de su propia necesidad. El corazón debe estar exento de contaminación y limpio para que en él more el Espíritu. Por medio de la confesión y el abandono del pecado,
por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios. Los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, al cual llamamos también lluvia temprana, porque ahora es la lluvia tardía. La misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahora. En aquel entonces el instrumento humano solo tenía que pedir la bendición y esperar que el Señor perfeccionara la obra concerniente a él durante 10 días. Es Dios quien comienza la obra y la terminará perfeccionando al hombre en Cristo Jesús. Pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. Viven en esa lluvia temprana esperando a que venga la tardía. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Miren, hermanos, tremendo lo que leemos ahora. Podrá estar derramándose en los corazones de los que estén en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Es más, hermanos, esto de no percibirlo, yo veo todo igual, no sé, yo no veo cambio, todo igual. Eso dice el hermano que no tiene la lluvia temprana. Y el otro hermano que dice, pero hermano, yo estoy viendo cambios, por lo menos conmigo. Yo siento y yo sé que Dios, y hermano, tiene un optimismo. Ok, relájate, relax, porque yo no veo nada, todo sigo igual, los problemas siguen igual. Entonces, fijémonos, uno y otro. Se cumple lo que el texto acá dice. No lo van a percibir, no lo van a recibir tampoco. Otra vez. Podrá estar derramándose en los corazones de los que estén en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. En ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana nos son necesarias hasta el mismo fin. Sin embargo, no bastan por sí solas esas bendiciones. Al mismo tiempo que atesoramos las bendiciones de la lluvia temprana, no debemos perder de vista, por otra parte, el hecho de que sin la lluvia tardía, que llena la espiga y madura el grano, la cosecha no estaría lista para la siega y las labores del sembrador habrían sido inútiles. Se necesita gracia divina al comienzo, se necesita gracia divina a medida que se avanza, y solo la gracia divina puede finalizar la obra. No hay lugar para que descansemos en la actitud descuidada. Nunca debemos olvidar las amonestaciones de Cristo: velad en oración, velad en todo tiempo orando. El contacto permanente con los instrumentos divinos es esencial para nuestro progreso. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos, aún incluso, hermanos, cuando decimos, pues estos temas ya los conozco, ya los escuché, además ya le conozco al predicador. No, hermanos, esto es para que Dios venga, vea a sus hijos, que estamos todos recibiendo o esperando recibir lo que Él nos quiera dar. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. Sí, hermano, permanentemente. Fue lo que se dijo con aquella ilustración. Ya voy a buscar el video, hermano, de esos niños de Bolivia o Perú, que se ponían en la vera del camino esperando allí con las manitas abiertas, que la gente generosa tirara el alimento allí para esos pobres niños. Los otros niños que estaban allí al fondo, en el valle, no recibieron nada. Solamente los que estaban al lado de la camioneta. Así, hermanos, Dios manda y tenemos que estar al lado. Y es en los cultos, en las reuniones. Dios, venimos acá a orar, danos lo que tengas, aunque sea un poquitito, dame. Y mañana y pasado, y en un plan que es de la iglesia. Estemos todos, hermanos. Y que Dios nos bendiga. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Vamos entonces a tener momentos de oración. Quisiera invitarles a que pasemos momentos agradables de oración. Los que estamos acá podemos separarnos en tal vez 3 o 4 grupos y entonces oremos. ¿Y por qué cosas vamos a orar? Muy bien, hermano. Específicamente, roguemos por la lluvia temprana. Claro que sí. Bendiciones que nos abran la mente.
Buscad primeramente el reino de Dios. Y el resto entonces, que son nuestras necesidades, vienen por añadidura. ¿Sí? Bien, hermanos, separémonos entonces en 3 o 4 grupos, los que seamos, y oremos, y entonces luego tendremos la oración final con el canto final. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.